Muy buenos días a todos los oyentes que sintonizan el podcast Reconstruyendo el 9 de abril de 1948 en Colombia, desde la visión de la primera parte de la obra de Miguel Torres llamada El crimen del siglo y de los capítulos de la lucha hasta tierra arrasada de la obra de Daniel Ángel llamada Sepultar tu nombre. Para enriquecer estas historias nos acompañan Derly Maris Satriana Bustos y Karen Giselle Mosquera Moreno, estudiantes de la Universidad Santo Tomás. Bienvenidas, compañeras. Entrando en materia, por favor contémosle a la audiencia la diferencia en la reconstrucción del contexto de los hechos del 9 de abril de 1948 entre las obras literarias descritas. Se le da la palabra a Derly Maritza. Derly, mucho gusto. Buenas tardes, Ingrid, gracias por la invitación. De acuerdo a la primera parte de la obra de Miguel Torres, el contexto se aborda desde el impacto emocional, personal y social que se genera en un joven citadino, retraído y con muy poca fortuna llamado Juan Roa, tras el rechazo que recibe por parte de Jorge Eliezer Gaitán, quien era un abogado político y candidato presidencial, cuando acude a este para que lo ayude laboralmente, pues tras este acontecimiento, Roa emprende sentimientos de odio y rencor para con quien antes sentía admiración, tanto que lo lleva a planear la muerte de Gaitán. Ello sin olvidar que Roa visitaba a un astrólogo, quien además se convirtió en su amigo, debido a episodios de desequilibrio mental. Por tanto, el contexto de esta parte de la obra se centra en las experiencias individuales de Roa, que luego repercuten en el líder liberal, situación que sin lugar a dudas es el inicio de la violencia en mayúsculas de Colombia. Por todo, debe decirse que este contexto nos pone en un grado de empatía con el victimario de Jorge Eliezer Gaitán. Por su parte, la obra de Daniel Ángel enfatiza el contexto en la violencia que se genera luego del episodio del 9 de abril de 1948 y el impacto que tuvo en las familias campesinas liberales, más exactamente en Villarrica y Sumapaz, quienes sufrieron la persecución, la tortura, la muerte y el dolor generado por parte del ejército y policías, teniendo que formarse en guerrillas lideradas por comandantes de sus mismos grupos para defender a sus familias de los más atroces vejámenes. Debe decirse que en este contexto la empatía que se genera es con los más vulnerables de nuestro país, los campesinos. Excelente, Derly. Para estos mismos fines, le concedo la palabra a Karen Gisette. Karen Gisette, bienvenida. Bueno, de mi parte voy a decir que de acuerdo con lo planteado por Miguel Torres en su obra, donde aborda el impacto emocional y humano de estos eventos centrándose en las experiencias individuales de los personajes que vivieron violencia, describiendo cómo la manifestación del 9 de abril de 1948 que fue convocada por Gaitán fue un acto de luto y protesta donde 80.000 personas marcharon de luto por el país que sangraba. Esta perspectiva se complementa con la descripción de la manifestación como un momento de esperanza y unidad, a pesar de la violencia que se avecinaba, contrastando con la visión más política y estructural de Torres. Por otro lado, observamos que Miguel Ángel enfatiza la violencia política y social que se desató en Colombia, describiendo un país convulsionado por violencia, devastado por las furias de la intolerancia irracional y donde el costo de vida alcanzaba niveles nunca antes registrados, lo que llevó a una situación insostenible para la población. Además, mencionaba cómo la violencia se centraba en regiones específicas con policías, alcaldes y curas sembrando el terror y asesinando a familias liberales, lo que reflejaba un contexto de represión y además de caos. Muchas gracias, chicas. Continuando con este entramado analítico, realicemos una identificación de los personajes principales abordados en las obras de Miguel Torres y Daniel Ángel. Determinemos las diferencias en las formas en que afrontan y reflexionan sobre la violencia que se desata en la época de abril de 1948. En la obra de Ángel, los personajes principales son Erasmo, o también llamado Sombra Larga, Azucena su esposa, Carlos León su hijo y el padre de Sombra Larga. En esta obra los personajes afrontan la violencia que se desata, alzándose también en las armas con el fin de defenderse a sí mismos y a sus familias campesinas liberales,
quienes sufren las consecuencias políticas de un país ignorante. Como población campesina fueron vulnerables ante las atrocidades y por tanto, no puede hablarse mucho de reflexión de su parte, pues en una constante persecución, debiendo cuidar sus espaldas día y noche. Bueno, nos encontramos que en la obra de Torres los personajes principales son Juan Roa, Jorge Eliezer Gaitán, Joan Langirt, María Encarnación, Magdalena, Quintero y Tireca. Aunque en la primera parte no se llega al momento en que se desata la ola de violencia generada por la muerte de Gaitán, estos personajes, al ser principalmente familiares y amigos de Roa, afrontan la violencia que se desata de una manera empática hacia el victimario, pues saben que la personalidad de Roa no da para cometer un crimen de ese tamaño. Sufren la violencia, pero del lado del victimario. Torres presenta a Roa como un hombre atrapado en una situación de desesperación donde su súplica por piedad resuena en un contexto de venganza y de odio. Este enfoque resalta la deshumanización que ocurre en momentos de crisis donde la violencia se convierte en una respuesta casi instintiva de la multitud. Muy bien. Otro tema y no menos interesante. De acuerdo con lo relatado hasta aquí, se hace conveniente para tener una reflexión precisa establecer diferencias y semejanzas en la narrativa acerca de cómo el 9 de abril fue o no determinante para el desarrollo posterior de la violencia contemporánea. En cuanto a las semejanzas, indiscutiblemente se encuentra que el 9 de abril fue el punto de partida y desencadenante de la violencia con mayúscula en Colombia. Además, ambos autores coinciden en que el 9 de abril fue un punto de inflexión en la historia del país. Torres describe que el ambiente de caos y violencia que predeció el asesinato de Gaitán, señalando que Colombia es la boca en llamas y cenizas de un volcán en erupción. De manera similar, Ángel sugiere que el evento fue parte de una sombra larga que abarca no solo el Bogotazo, sino también el conflicto colombiano y la Segunda Guerra Mundial, indicando que estos eventos están interconectados en un ciclo de horror. Bueno, decimos que en cuanto a las diferencias, sus enfoques sobre la determinación de la violencia contemporánea difieren. Mientras Torres enfatiza la violencia como un fenómeno colectivo y estructural, describiendo cómo policías, alcaldes y curas siguen sembrando el terror, lo que sugiere que el 9 de abril fue un catalizador para la violencia sistemática y organizada. En contraste, vemos que Ángel se centra más en el impacto emocional y humano de la violencia, mostrando cómo el 9 de abril y sus consecuencias afectan a los individuos y sus relaciones, como se refleja en la experiencia de personajes que viven en un estado de desesperación y pérdida. A mis invitadas agradecerles por su presencia en este set. Fue de mucha ayuda sus intervenciones para comprender algunos fenómenos sociales que desencadenaron la guerra interna en el país que hoy cumple 66 años y aún no hemos podido remediar este asunto que nos afecta a todos. A la audiencia, muchas gracias por su sintonía y hasta una próxima ocasión.